Buenas tardes, queridos espectadores, oyentes, todos los que se interesan por cuestiones de ciencia y cultura. Yo me llamo Svetlana Barabanova, soy lectora del Departamento de Cartografía de la Facultad de Geografía de la Universidad de San Petersburgo y hoy vamos a hablar de varios momentos en la historia de cartografía en Rusia y Cataluña y en particular de las primeras expediciones marinas del Imperio ruso y su conexión con la cartografía catalana de Portolanos. Primero, quisiera decir que es un tema muy amplio, la historia de la cartografía, en algunos aspectos bastante complicado para los estudios y por supuesto, como un área de la actividad humana que incluye varios aspectos tecnológicos y las tendencias sociales y políticas, refleja la cartografía el desarrollo de la sociedad. Es una especie de ilustración de un momento histórico en que está un país. Y a primera vista, Rusia y Cataluña tienen una historia muy distinta, una cultura muy distinta, que se diferencia mucho, pero hoy vamos a ver unos ejemplos de las obras cartográficas de estos dos lugares y a lo mejor vamos a ver algo en común. Les propongo que comencemos desde el principio mismo, la historia en general de la formación de la producción cartográfica en Rusia. Unas palabras sobre los orígenes, las primeras etapas de la cartografía en Rusia. Los investigadores están bastante seguros y afirman que los conocimientos geográficos en el territorio de Rusia ya eran muy amplios, como mínimo a partir del siglo XII. Llegaron a estas conclusiones según la información de las crónicas, porque estos textos contienen por sí mismos unos conocimientos bastante amplios de la cartografía, de la geografía del país y de los países vecinos, pero los mapas como tales en aquel periodo, siglos XII-XIII, no se conservan. Y en estas primeras etapas, el desarrollo de la mentalidad cartográfica era bastante lento porque había varios factores negativos. Por ejemplo, la dispersión feudal de los principados y esto limitaba el interés hacia los conocimientos geográficos y a la representación en los mapas porque no había necesidad de mapas. Cuando uno tenía un territorio local bastante limitado, no necesitaba mapas de territorios amplios. Y otro factor negativo era la invasión tártaro-mongola de los siglos XIII-XV. En general, frenó el desarrollo económico y cultural de Rusia. Y esta situación cambió drásticamente a finales del siglo XV, cuando se formó el Estado centralizado ruso. Esto provocó ciertos procesos, la centralización del gobierno político interior, pero también se necesitó el uso bueno de los recursos en los territorios amplios. Eso es característico no solamente para Rusia. En general, la organización de un Estado centralizado lleva al estudio geográfico del territorio para el mejor análisis de los recursos que se tienen. Llegaron otros factores de gobierno, de economía,
de política exterior que tenían que ver con ampliar las fronteras, con el comercio, con los vecinos. Y esos factores provocaron el fenómeno de la cartografía en Rusia. Con eso es bastante complicado estudiar ese primer periodo porque las obras cartográficas de aquella época, que en la tradición académica rusa se llaman esbozos o dibujos y no mapas como tales, y la mayoría se perdieron, eran manuscritos, eran ejemplares únicos la mayoría. Muchos se conservaban en Moscú y Moscú sufrió varios incendios. Y todo esto llevó a que se conservan poquísimos mapas o dibujos, pero existen listas, existen menciones en documentos y textos que hacen referencia a aquellos mapas o dibujos y por tanto suponemos que habían existido. Y aparte de los mapas como tales, en esta etapa de la cartografía rusa se estudian las crónicas como una fuente de datos geográficos como texto, como una descripción de las tierras de Rusia, de las tierras circundantes y también los datos de la geodesia. Varios libros de escribanes con descripciones detalladas de los territorios. Y el bagaje principal de los documentos así se refiere a finales del siglo XV. Estos libros de escribanes contienen datos sobre la medición de los terrenos y muchas veces mencionan planos y mapas geodésicos. Y el análisis complejo de estos documentos nos permite afirmar que casi todo el territorio fronterizo de Moscovia, es decir, de la parte occidental de Rusia, Moscovia, desde el Océano Ártico, más o menos donde está hoy la ciudad de Murmansk, y hasta el Mar Negro, estaba representado en varios dibujos locales. Y algunos de estos dibujos datan de los principios del siglo XVI. Y hablemos entonces de esos dibujos y por qué no se llaman mapas en la tradición académica rusa. Podemos verlos con el ejemplo, de hecho, de las últimas obras de este tipo, creados ya en el límite de los siglos XVII-XVIII. En particular, una de las imágenes que se llama el libro de los dibujos de Siberia de 1701 es una especie de la conclusión de esta etapa de la cartografía, porque directamente después la cartografía sufrió varios cambios. Entonces, volviendo a los dibujos, podemos fijarnos en una serie de particularidades que tienen. Lo primero que tenemos que señalar es que en la ciencia clásica cartográfica tenemos una definición muy rigurosa del mapa y uno de los elementos básicos del mapa es la base matemática. Sin esto, un mapa no es un mapa, o sea, son unos cálculos y el uso de las proyecciones para dar a entender cuál es la superficie de la Tierra en el papel. Había varios métodos más complicados, más simples, pero un mapa tiene que tener una base matemática. Si no, simplemente es una imagen del terreno. Y por tanto, los dibujos no podían llamarse mapas porque no tenían base matemática. Están compuestos sin ninguna proyección, no tienen paralelos ni meridianos, ningunas líneas, ningunos grados.
son imágenes de la Tierra, pero las coordenadas geográficas nos permiten orientarnos en un mapa y si no están, necesitamos otro elemento que nos permita hacerlo. Y en los dibujos, la imagen era según los puntos cardinales y lo típico, una particularidad visual muy inusual para el espectador de hoy es que todavía no había tradición de poner el norte arriba. Y para los dibujos rusos es típico que arriba estuviera el sur o a veces sureste. Para nuestra mirada de hoy, parece que están puestas patas arriba estas obras. Es bastante difícil orientarse, encontrar un territorio. Aparte de las direcciones de la brújula, se utilizó el cálculo por las distancias o por el tiempo de un viaje de ciudad a ciudad o unas mediciones especiales según el largo de un camino o de un río. Y igual que el resto de las obras creadas previamente, estos dibujos eran manuscritos. No había imprenta de mapas. mm, Durante mucho tiempo no hubo imprenta, eran manuscritos, eran dibujados, por tanto se llaman dibujos. Y esto explica en parte por qué hay tan pocos. Se copiaban poco, era muy complicado y los profesionales de la cartografía que dibujaban podían ah, trabajar como ingenieros o constructores al mismo tiempo. Eran personas que tenían bastantes habilidades del trabajo manual. A veces los pintores de iconos también se dedicaban a los dibujos de este tipo cartográficos. También hay que mencionar una particularidad muy especial, muy importante. Eran compuestos a base de las llamadas observaciones de campo. Es, es que en el mismo periodo en Europa muchas veces se componían los mapas según descripciones geográficas, según textos de varias fuentes, las historias contadas por los viajeros. Era una especie de cartografía de oficina. Un geógrafo podía componer un mapa sin haber visto el territorio y por tanto hay muchos elementos mitológicos en estos mapas occidentales, por ejemplo, de los mitos de Antigua Grecia. O pueden aparecer territorios inventados. En los dibujos rusos esto no existe porque de hecho es un dibujo tomado de la naturaleza directamente. Las personas que se dedicaban a los dibujos conocían bien los territorios que representaban, viajaban por ahí y viajando dibujaban la información que les interesaba. Es una gran diferencia que tenemos que mencionar. Los dibujos rusos son unas obras de campo, digamos, son los datos tomados de la observación. También tenemos que señalar algo que vemos a primera vista. Hay varias imágenes artísticas en el campo del mapa, en los lugares que estaban vacíos, digamos, y hay múltiple información en el mapa. Esto está relacionado con que el objetivo de estos dibujos era el uso práctico para llevar cuenta de algunos recursos para el gobierno
para tomar decisiones sobre los impuestos, por ejemplo, y todo lo que era importante para el que encargaba el mapa s- se mencionaba ahí. Por ejemplo, ahí tenemos los lugares ricos en bosques, en donde en teoría podría organizarse una tala. Y entonces hay muchas notas de este tipo en los dibujos. Una cosa más que diferencia la cartografía rusa de la cartografía europea es su carácter puramente estatal. En Rusia nunca existió, en la Rusia antepetrina, no existió nunca la cartografía comercial. Sí, en Europa muchas veces eran un objeto de comercio, el mapa, y tenían mucha demanda en ciertas épocas. En Rusia siempre fue una cosa del Estado y se hacían por encargo estatal y todos los materiales se conservaban como materiales secretos. No se intercambiaba la información con los vecinos, o sea, eran unos documentos estratégicos importantes para el Estado interior. Aquí está representado otro ejemplo del libro de los dibujos de Siberia, el mar del Baikal. Aquí está la ciudad de Irkutsk, ahí abajo. Y el que lo dibujó vivía en esos territorios, los conocía muy bien y enseñó con mucho detalle todo lo que había cerca del lago de Baikal. Con esto hay que mencionar que en Europa no había mucha información detallada sobre Siberia, por ejemplo, porque los viajeros europeos no llegaban a aquellos lugares, no había mucha información, por tanto, las fuentes rusas de este tipo eran un material muy valioso geográfico para aquella época en Europa. Y los mapas europeos, donde a veces se dan imágenes de las tierras rusas, dependían en su precisión, en su detalle, exclusivamente de las fuentes rusas, que, como ya dije, eran complicados de conseguir. Vamos a ver varios ejemplos de los mapas europeos compuestos por las fuentes rusas, conseguidas con varios ardides. Este sería el mapa de Giacomo Gastaldi para un libro sobre Rusia escrito por Segismundo Herberstein, quien visitó Rusia en el siglo XVII, escribió un libro y el libro se acompañaba por unas imágenes. En particular, está el territorio de Rusia que Herberstein pudo visitar y según su descripción se creó el mapa. Tuvo mucho éxito el mapa en Europa. Se reeditó por varios editores. Por ejemplo, Guggenberg, que fue un editor holandés muy popular, Sebastian Münster, que era un editor alemán, cuyo libro Cosmografía, que contenía mapas de varias partes del mundo, tenían grandes tiradas. Y a través de la editorial de Münster, este mapa se divulgó mucho por Europa. Aparte de este mapa, el libro de Herberstein tenían un plano de Kremlin, por ejemplo, en Moscú. Aquí está el plano de Moscú, que fue decorado adicionalmente por Hogenberg en su libro Las ciudades.
publicado en Holanda, que también era muy popular, se republicó varias veces y varias ediciones contienen la imagen de Moscú. Otro mapa destacado que tiene que ver con una historia muy interesante que hizo mucho ruido en Europa y está relacionado con el nombre de Iván Latsky. Era un comandante del ejército ruso que por varias razones políticas se fugó de Rusia a los dominios lituanos y como era él mismo una fuente muy valiosa de información sobre Rusia, mandaron a un pintor que se llamaba Antoni Witt para que hablara con él. Y con los comentarios de Malatsky, con su participación directa, dibujó un mapa. Es el primer mapa que apareció en Europa que tenía inscripciones en cirílico. O sea, tiene las descripciones dobladas en latín y en ruso. El latín se había utilizado durante muchos siglos en los mapas, pero ahora se añadió el ruso. Es un mapa manuscrito de 1 metro cuadrado más o menos, o sea, bastante grande, con mucha información. Y también se reeditó muchísimas veces por varios editores europeos. En particular, esta versión es de Hogenberg, un mapa un poquito simplificado, ya salido de la imprenta, pero a base del mapa manuscrito. Otro ejemplo sería el mapa de Moscovia que se da en el Atlas del veneciano Battista Agnese. Aquí está presentada la información que se recibió gracias a Dmitry Gerasimov en Europa. Fue un noble ruso que participó, de hecho fue el jefe de la misión diplomática rusa. Él vivió 2 años en Roma y Florencia. ah, Se comunicó mucho con los científicos, con los estudiosos de aquel entonces, y con su información se compuso ese mapa. Provocó mucha atención y se reeditó por otros cartógrafos. Con más detalle podemos ver aquí el territorio ruso, Moscú y las ciudades vecinas, Olmogore, por ejemplo, y otras poblaciones. Y lo que acabo de describir con los dibujos, con el intercambio dificultado con los vecinos europeos, cambió drásticamente cuando llegó a gobernar Pedro I. Pedro I conoció muchos logros de la ciencia, en particular la cartografía en Holanda, se impresionó mucho y soñó con organizar una producción cartográfica en Rusia parecida a la producción europea. Por eso emprendió unos cambios serios que se reflejaron en todos los aspectos de la vida en Rusia, en la tecnología y la ciencia en particular. Entre sus primeras reformas, introdujo las exigencias del uso de los mapas en los institutos estatales y ya en este momento se llega a la imprenta. Ya en el siglo XVIII la imprenta de los mapas era algo muy común en Europa, en Rusia todavía no. Tenemos que mencionar que empezaron a preparar a profesionales, geodesistas y cartógrafos en Rusia. Aparecieron escuelas
Primero invitaron a maestros extranjeros, después ya tuvieron a profesionales locales para esas escuelas que eran rusos. Y aparte de la formación de los profesionales que pudieran llevar a cabo los trabajos necesarios, también hubo intensos levantamientos geodésicos de los territorios y la organización de la imprenta y la producción de los mapas. Entre los levantamientos originarios geodésicos aparecieron unas tareas especiales, levantamientos náuticos y el cartografiado de los mares importantes para Rusia, el mar de Azov, el mar Negro, el mar Báltico, el mar Caspio. El mar de Azov y el Negro eran vías marítimas a Persia, a India, en general al sur, y el mar Báltico era el camino a Europa. Por tanto, muy importante. También creo que todos ah, saben que Pedro tenía un gran interés hacia el mar Báltico que consideraba la ventana a Europa. Por tanto, entre sus primeras reformas se incluyó el estudio del mar de Azov y las campañas de Azov, muy conocidos en la historia de Rusia. El levantamiento cartográfico se llevó a cabo a principios de la década de 1710. El jefe fue el almirante Cruz y hubo 3 desplazamientos de la Marina rusa desde Vorónezh. El Atlas que se formó tiene un nombre bastante elocuente. Ahí se enumeran todos los territorios que se incluyen. En general tienen que ver con el Mar de Azov y el Mar Negro. Ah, es el primer atlas ruso. Está compuesto según los datos de los levantamientos rusos y participó en varios de estos levantamientos directamente el emperador Pedro. Y este atlas se publicó en Holanda por encargo ruso, porque la imprenta en Rusia todavía estaba empezando y no tenía tanta potencia para publicar ese atlas. Los mapas manuscritos se enviaron a Holanda y se grabaron, porque la imprenta tenía que ver entonces con las tablas metálicas. Y Holanda era uno de los productores más importantes de este tipo de libros. Se publicó en Ámsterdam en 1704. Aquí tenemos unas imágenes del ejemplar en colores. Mm, Los grabados de aquel entonces no solían ser en colores. Y todas las ediciones de los siglos XVII, XVIII, si tienen color, entonces es de trabajo a mano. Es un proceso bastante complejo, difícil, pero hay que mencionar con cuánto artistismo están hechos estos dibujos. Aquí tenemos en la primera página donde está representado Pedro mismo y el mapa general del mar de Azov. En este atlas podemos mencionar varios rasgos visuales típicos para los mapas náuticos. Aquí están la Rosa de los Vientos con las líneas de brújula para orientarse y
Hay otros elementos importantes para los navegadores. Por ejemplo, por supuesto, la línea de la costa, las desembocaduras de los ríos, muy importantes también para la navegación, y varios objetos a lo largo de la costa que pueden ser puntos de orientación o ser importantes por alguna otra razón. En particular, hay bancos de arena, escollos, rocas, hay montañas, lo que se llama ahí de piedra blanca o de tierra, lo que suena inusual hoy, y podemos suponer que se refiere al color de las montañas, con lo cual también pueden orientarse los navegantes. Y pronto, después de la publicación de ese atlas, apareció otro completamente publicado en Rusia. Los grabados se hicieron en San Petersburgo en 1714. Este atlas contiene los materiales de los levantamientos que habían empezado en el mar Báltico en 1710. Era un plazo bastante corto para aquella época, 4 años desde el levantamiento hasta la publicación. El Atlas del Mar Báltico, o como se llamaba así, del Océano, el Mar de los Varegos, contiene inscripciones en ruso y holandés y también contiene la información más importante para los navegantes. Aquí podemos señalar la existencia de las líneas de brújula otra vez, una costa detallada, los territorios que se quedan como tierra firme durante la marea baja, también las profundidades, las rocas o los arrecifes y algo decorativo en el campo del mapa. Hay escudos de los estados a los que pertenece tal o cual territorio. También puedo señalar que este aspecto de los mapas náuticos, a pesar de que sí sufrió cambios estilísticos, sigue siendo más o menos el mismo hoy día. O sea, la información que se colocó en los mapas náuticos no cambió tanto con el tiempo. Es un mapa aplicado y aquí es necesario enseñar lo que puede ser importante para un navegante o peligroso para un navegante. Es decir, todo lo que es necesario para llegar exitosamente de un punto a otro de la travesía. Y si generalizamos los rasgos de los atlas náuticos, podemos decir que carecen de la red cartográfica, la proyección cartográfica, no están paralelos ni meridianos, porque no eran tan importantes para los navegantes. Pero sí están las líneas de brújulas, o sea, la información que sí necesitaban para orientarse, para tener rumbo. Si uno utilizaba la brújula, podía orientarse por las líneas de esos mapas. También es importante que la información cartográfica está escrita a lo largo de la línea de la costa y también están representados los puntos de la orientación que pueden verse desde el mar. Todas las inscripciones fue tradicional ponerlos a lo largo de la línea de la costa, paralelamente a la línea. Y los rasgos estilísticos son típicos para la época. Los títulos se decoran
con imágenes artísticas, simbólicas, en este caso, la parte de la escala está rodeado de los llamados putti, los angelitos, que en este caso están estudiando el globo terráqueo utilizando el compás. O sea, el sentido de esta imagen tiene que ver con el objeto en el que está colocado. Y ya mencioné también los escudos, muy artísticos, que señalan la pertenencia del territorio a un estado. Entonces, después de ver estas etapas de la cartografía rusa, vamos ahora a ver la cartografía de la Europa occidental. ¿Qué tenemos que señalar aquí? La cartografía europea tiene una historia mucho más larga en comparación con la rusa y ha tenido tiempo para vivir etapas muy diversas, épocas muy diversas. En Europa hubo un efecto curioso desde el punto de vista histórico, es que la cartografía y la geografía, igual que la mayoría de las ciencias, nació todavía en la antigüedad y las bases científicas o filosóficas, las ideas originarias de lo que es el mundo y lo que representa, todo esto ya se originó en la antigüedad, de cómo se podía representar el relieve de la Tierra en de la superficie de la Tierra en una hoja plana. La proyección cartográfica también apareció todavía en la antigüedad, pero como sabemos, luego siguió el medioevo y fue, de hecho, el periodo de siglos oscuros porque las ideas de la antigüedad no se utilizaron, se olvidaron y durante la Edad Media lo principal eran los llamados mapas monasteriales, muy estilizados, cuyo objetivo era ilustrar las ideas religiosas. Mm, Se creaban los monasterios en los conventos, de ahí su nombre. A veces tenían unos contornos más simples y eran más pequeños, o podía ser una imagen compleja. Ese también es un mapa de monasterio, pero con mucha información ya. Como regla eran redondos, porque según las ideas religiosas de la época, en la tierra era plana y redonda. Y varios episodios de los textos teológicos también eran ilustrados en aquellos mapas. A la izquierda es la reconstrucción de un mapa antiguo, helenista, de Ptolomeo. Esta reconstrucción es renacentista, o sea, también bastante antigua, y representa los territorios alrededor del mar Báltico, basándose en geografía de Ptolomeo del siglo II. Pero es otra cosa, la que nos interesa, es que durante la Edad Media u- había una alternativa a los mapas monasteriales, porque aquellos no eran muy informativos. Aparecieron otras obras que se llaman portulanos. Llegaron simplemente porque aquella esfera de la cartografía, aquella área de la cartografía, estaba fuera de los intereses de la teología,
no le interesaba la religión y eran de carácter muy práctico, eran necesarios y tienen un lugar muy especial en la historia de la cartografía europea. De estos portulanos es de los que vamos a hablar. ¿Qué son los portulanos? Es un mapa náutico de navegación como regla manuscrito en la Edad Media hasta el siglo XVI. Casi todos los mapas eran manuscritos. Se dibujaban en pergamino o en una hoja grande o en fragmentos de pellejo. Se pegaban a tablas para que fueran más sólidas. Y esto se explicaba porque eran usados en el mar. El papel no podía sobrevivir una travesía, el pergamino sí. Y hay que señalar su carácter puramente aplicado que definió su aspecto. No hay meridianos, no hay paralelos, pero sí hay muchas líneas de brújula para poner el rumbo. Corresponden a- al fenómeno geográfico que se llama la loxodromia. Es, digamos, la línea del rumbo verdadero de la nave. Son las líneas, de hecho, por las que se desplazan los barcos. Y estas líneas unen unos puntos importantes, cabos, puertos. O sea, el navegante simplemente puede seguir esta línea loxodromia y así va a llegar al puerto. Y también por su carácter práctico, hay mucho detallamiento en la línea de la costa y muchas inscripciones a lo largo de la costa, lo que ayuda al navegante a orientarse. Es la información principal de estos mapas. La costa y las líneas de las brújulas son los elementos obligatorios. Lo demás puede darse o no darse. Los portulanos aparecen más o menos en el siglo XIII por el desarrollo activo del comercio en Europa, el desarrollo de la navegación, que a su vez tenía que ver con el uso amplio de la brújula. Y si al principio eran compuestos según los resultados de la navegación de cabotaje, o sea, a lo largo de la costa, más tarde muchos navegantes empezaron a salir al mar abierto, lo cual llevó a la época de los grandes descubrimientos geográficos, cuando ya fueron a estudiar el Atlántico y el Pacífico. Todo empezó con la navegación de cabotaje y luego se amplió, se amplió, se amplió. Y la versión principal del origen de los portulanos era que las descripciones de los capitanes de los barcos de cabotaje se unían en unas obras más grandes. La patria de los portulanos es supuestamente Italia, Génova y Venecia y Cataluña. Aquí tenemos un mapa italiano de 1367 y aquí la reconstrucción del siglo XIX del mapa catalán, de un mapa catalán. Aquellos dos países eran líderes en aquel periodo histórico, pero los mapas italianos muchas veces contienen solamente los territorios circundantes de la cuenca del Mediterráneo, pocas veces el Mar Negro y
casi no se complementan con la información nueva a lo largo de su desarrollo. En cambio, los mapas catalanes se ampliaron paulatinamente y aparte del Mediterráneo, el Mar Negro contienen los territorios del oriente o del sur, pueden llegar a Escandinavia en el norte y muchas veces se consideran los mapamundis. Y esto tiene que ver con un comercio activo. Conocían muy bien el Mar Negro, conocían el Volga, tenían vínculos con los países de Oriente y el Oriente Próximo y toda la información que recibían en las navegaciones se conservaba, se complementaba en las oficinas comerciales que organizaban en los puertos y aquellas oficinas apoyaban la navegación catalana como el motor principal del comercio. Eran una especie de centros de información donde podía organizarse un intercambio de información y así se complementaban los mapas catalanes y era algo bastante exclusivo para aquel periodo. Eso llevó a que Cataluña, en particular, me refiero a los territorios de Barcelona y Mallorca, esos territorios fueron centros de cartografía muy importantes y su fama era tanta que los cartógrafos italianos viajaron muchas veces a estudiar ahí el arte de la cartografía. Aquí tenemos, por ejemplo, la obra de Angelino Dall'Orto, que tiene dos nombres en la historiografía. Angelino Dall'Orto de Génova por varias obras, pero luego ya se le llama Angeli Dulcet o Dulcert de Mallorca ya. Fue uno de los italianos que emigraron a Cataluña para dominar ese arte tan importante. O sea, a pesar de su origen italiano, es un gran representante de la escuela catalana. En la historiografía de la cartografía, se habla mucho de la división por el origen de los autores de las obras, entonces la escuela catalana fue muy importante. Son los mapas más valiosos que existieron en aquella época. ¿Por qué? La obra maestra, la obra principal es el Atlas catalán, creado en 1375. Se creó por los cartógrafos que trabajaban para el rey de Aragón. Eran cartógrafos cortesanos de la corte. Y ese atlas son como unos paneles unidos que abarcan el territorio desde Europa Occidental hasta el oriente de Eurasia. Todavía no existía otro mapa de esta escala en aquella época. Por supuesto, la costa oriental de Asia es bastante esquemática porque había dificultades, no, o sea, no era posible recibir la información detallada. Solamente a finales del siglo XVIII se viajó hasta ahí, pero hay una cantidad enorme de la información. Las costas están muy detalladas y una de las particularidades de la escuela catalana es el artistismo, la decoración. Ven que no hay ningún lugar vacío en ese mapa, todos son imágenes
que tienen que ver con la historia, por ejemplo, los gobernantes de los países, textos informativos. Se usa el oro. Es de verdad una obra maestra manuscrita, la obra principal que es la cumbre de la Escuela Catalana de la Cartografía. Abajo hay unos fragmentos de escala un poco más grande. Aquí los Reyes Magos a la izquierda. Está también el territorio de Rusia, aunque muy esquemático, y de hecho tiene la descripción Rusia. Muchas veces son poco descifrables las inscripciones, pero sí se pueden observar. Los mapas catalanes eran enormemente populares a lo largo de como mínimo 2 siglos y las olas de migrantes que viajaban a Cataluña para dominar el arte de la cartografía seguían, bueno, olas es un decir porque había pocos profesionales en realidad, pero sí el intercambio era constante, seguía, había siempre muchos deseosos de dominar ese arte. Hay una serie entera de apellidos, los cartógrafos venecianos, que después pasaron a crear sus obras en el marco de la escuela catalana. Luego, aquí tenemos varias imágenes de periodos diferentes. En general, podemos decir que estos mapas se hicieron muy populares. El rey de Aragón emitió una orden que decía que cada barco tenía como mínimo 2 mapas catalanes a bordo y no hay nada parecido en el mundo y en la historia por el nivel del artistismo, el detallado de la información, porque la única alternativa eran aquellos esquemas monasteriales que de hecho no enseñaban ningún contorno real de la Tierra y tenían un carácter puramente ilustrativo. Por aquí tenemos una obra del siglo XV y los rasgos principales que podemos ver por 2 partes: imágenes artísticas, información, líneas muy detalladas de las costas, muchísimas inscripciones a lo largo de las costas, los escudos de los estados y, por supuesto, las líneas de la brújula. También podemos fijarnos en que esos mapas eran también un resultado de los levantamientos propios, se complementaban constantemente según la aparición de la nueva información geográfica y eran manuscritos, eran muy valiosos por esa razón, porque eran pocos, se orientaban según las líneas de brújula, y tenían un carácter muy práctico. Y sin duda son unas obras de arte muy hermosas. ¿Qué podemos decir aquí? Y volviendo al principio, sin duda, la cartografía rusa y catalana
tienen una historia muy distinta y los estados también se desarrollaron de maneras muy distintas, pero podemos fijarnos en que al ver los primeros ejemplos de la cartografía rusa, los mapas manuscritos, que eran resultado de las observaciones de campo que tenían carácter práctico, que contenían una información importante para el que lo iba a usar. Y luego los atlas náuticos, que también se componían según los levantamientos, de hecho, y tenían una información importante sobre las costas, sobre los objetos a lo largo de la costa, y muchas veces se acompañaban con una decoración muy artística. Todo lo que acabo de enumerar se refiere también a los portulanos catalanes. Hay un detalle importante. En los atlas náuticos rusos prestaron sus rasgos directamente desde Holanda, porque la experiencia principal de la época petrina era la holandesa, pero los mapas holandesas, a su vez, provienen de las bases puestas por la cartografía catalana de portolanos. El aspecto tradicional del mapa náutico se formó todavía en el medioevo por los cartógrafos catalanes y el resto de los países con los que tenían el comercio activo, los catalanes, Italia y los países de Oriente, pero también luego se amplió y empezaron a tener comercio con Francia, con Inglaterra, con Holanda, todos los países de Europa prestaron la experiencia catalana y ahí indirectamente llegó a Rusia. Por tanto, como conclusión, podemos decir que a pesar de las diferencias en la historia y la cultura de los países, hay varias áreas de la actividad, por ejemplo, la cartografía, que tienen por un lado un carácter práctico, pero por otro lado reflejan la imagen general del mundo, el aspecto visual, unas particularidades artísticas. Y la cartografía también reacciona a las innovaciones tecnológicas y se empapan de la experiencia nueva en el desarrollo de la humanidad. En un periodo histórico, en general, la creación de los mapas es de hecho la creación de una obra de arte en la ciencia porque refleja la experiencia humana, la percepción y las posibilidades tecnológicas. Desde este punto de vista, podemos ver unos rasgos comunes entre los mapas rusos y los mapas catalanes, a pesar de que hay una gran diferencia de periodo y, por supuesto, de la cultura y de la vida en general, si lo podemos poner así, de esta manera, en sus momentos históricos.